Viceministro para las Fuerzas Armadas, General de Brigada Aeronáutica, retirado Gerardo Miguel Ángel Maldonado. Señor Director General de Tecnologías de la Información y Comunicación del Ministerio de Defensa Nacional, General de Brigada Jorge Adolfo Mieres López. Señor Director General de Tecnologías de la Información y Comunicación del Comando de las Fuerzas Militares, Contraalmirante Alfredo Ramón Britos Rivera. Distinguidos representantes de las representaciones diplomáticas acreditadas ante el Gobierno de la República del Paraguay, señores oficiales superiores, señores oficiales subalternos, suboficiales, funcionarios públicos, invitados especiales, damas y caballeros. Seguidamente vamos a escuchar las palabras del señor presidente de la Agencia Espacial del Paraguay, coronel diplomado de Estado Mayor, retirado Liduvino Bielman Díaz. Muy buenas tardes, bienvenidos. Señor Viceministro de Defensa Nacional, Contraalmirante Américo Ibarra, señor Viceministro para las Fuerzas Armadas de la Nación, General de Brigada Aeronáutico retirado, Gerardo Miguel Maldonado, señor representante del Comando de las Fuerzas Militares, Contraalmirante Brito, señor representante del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Educación y Ciencia, ingeniero Nicolás Zárate, y miembro de la Junta Directiva de la Agencia Espacial Paraguay, señora doctora Regina Valiente, representante de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil y miembro de la Junta Directiva de la Agencia Espacial Paraguay, señor conferencista, ingeniero Raúl Patiño, gracias por tu presencia, por tu predisposición. Auditorios presentes, la Agencia Espacial Paraguay de alguna manera quiere acompañar la tendencia de innovación del gobierno nacional, porque el Paraguay se merece un permanente desarrollo nacional y defensa nacional. Vaya qué coincidencia, ahí vemos en la diapositiva, hace 82 años, 22 de agosto, se daba inicio al desfile de la victoria comandado por el general de ejército José Félix Cigarrini. Siendo las 9 de la mañana, 7.000 soldados paraguayos ante más de 50.000 ciudadanos agradecidos por lo hecho por el soldado militar paraguayo. Y vaya qué coincidencia, hoy 22 de agosto, la Agencia Espacial Paraguay inicia un proceso más que relevante e importante que hace al segmento educativo, pues nosotros sabemos, manejamos que la calidad de las personas, la calidad de una organización depende de la calidad, y empieza con la calidad a través de la educación y finaliza con la educación. Quiere decir, señores, que la educación es la base fundamental. Por eso la Agencia Espacial Paraguay toma como una política y estrategia de priorizar el segmento académico. Queremos ser lo más asertivo. Tengo el acompañamiento acá de dos miembros de la Junta Directiva de la Agencia Espacial del Paraguay, con quienes estamos trabajando de forma permanente para organizar, estructurar el plan estratégico institucional a corto, mediano y largo plazo para la Agencia Espacial del Paraguay, para de alguna manera también estar conteste a la globalización mundial en temas de tecnología espacial. Somos un país soberano que tenemos derechos y obligaciones. Recientemente el Estado paraguayo ratificó el Convenio Internacional del Uso del Espacio Ultraterrestre, o sea que tenemos condiciones bastante importantes para que podamos ser partícipes en el quehacer de la investigación, desarrollo e innovación en temas espaciales. Pues valoramos que en la actualidad el gobierno nacional le da un valor, una importancia única a la innovación, al cambio permanente que toda sociedad requiere.
tanto gobernantes como gobernados como los responsables. Por eso, humildemente, hoy damos inicio a una serie de actividades del segmento académico que seguramente, y no es una utopía, va a tener resultados, no para fines de 2017, no para fines de 2018. Tal vez para fines del 2023 tengamos ya un producto un poco más importante en el segmento de la sociedad, segmento educativo, conocedores, porque en la Agencia Espacial Paraguay queremos ser lo más asertivo, no queremos errar, no queremos pactar fácilmente con el primer oferente, con el primer proveedor que pueda acercarse a Paraguay y que ya existe. Y para ser asertivo, para no errar, nosotros, quienes estamos al frente, ¿qué pasa al frente? Le estaba diciendo que para no errar, tenemos que estar preparados, tenemos que conocer, y consideramos oportuno el esfuerzo final en el campo educativo. Y esta es la oportunidad, porque como broche de oro de todo lo que estemos haciendo ahora, para el año 2017, estamos planificando para el 20 de octubre un evento tan importante, tan relevante, que va a ser orgullo de cada uno de los paraguayos, orgullo del Estado paraguayo, orgullo del gobierno nacional, cual es la primera conferencia espacial del Paraguay, de donde estamos previendo que vengan 2 astronautas, primera de la historia del Paraguay, con 8 conferencistas de nivel de importancia para ubicar al Paraguay en el sitio que tiene que estar, y va a estar, con el esfuerzo de cada uno de nosotros y con el esfuerzo de los estudiantes de la educación media, de los estudiantes de la educación superior, de todos los investigadores profesionales paraguayos que quieran hacer algo por el país, porque no hay otra alternativa, hay que hacer algo importante, se está haciendo. Ustedes ven acá esta imagen, seguramente muchos se preguntan, ¿de dónde salió esta imagen? Acá a mi derecha. Esta imagen corresponde al espacio paraguayo, espacio aéreo. Estratosfera, un globo sonda lanzado por estudiantes de Ingeniería Aeronáutica de la Facultad Politécnica y algunos estudiantes de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la UNA y una universidad privada, la Universidad de Congaco. Primera vez en la historia del Paraguay se diseña, se monta, se lanza y se recupera un globo sonda a 27.126 metros, estratosfera. Tenemos videos, fotos, imágenes, y esto marca ya la historia de la Agencia Espacial Paraguay. Fíjense, hecho por estudiantes de Ingeniería Aeronáutica del Paraguay, jóvenes que están por decir ser ingenieros aeronáuticos, que vamos a poner a consideración de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil para que ellos puedan utilizar el recurso paraguayo, el recurso humano paraguayo. Hay un convenio importante entre varias instituciones para llevar adelante esto. Y en este caso, la Agencia Espacial Paraguay también está en una posición bastante dinámica en hacer las cosas. Seguramente vamos a errar, pero eso es propio. Somos conscientes que vamos a errar, pero con esos errores vamos a ir mejorando. Y en esta oportunidad, una conferencia magistral. Yo le pedí al ingeniero Raúl Patiño, antes de su viaje becado a Taiwán, que va a ir por 6 meses. Entonces, mira, ingeniero, usted tiene el compromiso doble de revertir su conocimiento a los ciudadanos que quieran conocer. Y yo asumo que ustedes quieren conocer. Y esto va a multiplicarse. Señores, yo agradezco la presencia a cada uno de ustedes, del señor presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, el economista Luis Aguirre. Gracias por su presencia. Este es el primer evento humilde que ponemos a consideración y que va a ser un motivo, un impulso más para que nosotros podamos seguir planificando con los miembros de la Junta Directiva de la Agencia Espacial Paraguay, que son 12. De los 12 son 9 ingenieros. Algo importante va a salir de ahí. 9 ingenieros, 2 abogados y un escribano. ¿Qué más yo quiero? ¿Qué condiciones más quiero para que intentemos hacer las cosas? Y dejar al gobierno, al Estado paraguayo, a la ciudadanía, algo que de repente tal vez no va a ser de la aceptación total de un ciudadano, pero ya es algo, ya es un producto.
las generaciones que venideras lo mejorarán. Estamos trabajando no para nosotros, sino para las generaciones venideras. Muchas gracias para todos. Bienvenido, ingeniero Raúl Patiño, y éxitos. Seguidamente, señoras y señores, lectura del breve currículum vitae del conferencista magistral, ingeniero electrónico Raúl María Patiño Silva. Implementó con IBM la automatización de las redes bancarias del Paraguay. Implementa la automatización de tarjetas de crédito en el Paraguay con Visa Internacional, lo que viralizó la creación de las procesadoras de tarjetas Betsa, Bancar y Dronet, así como las redes Infonet y Betsa. Él es egresado del Colegio San José de la ciudad de Asunción, nivel primario y medio. Egresado del Colegio San José de Buenos Aires, bachillerato especializado en físico-matemáticas. Egresado del ITBA, Instituto Tecnológico de Buenos Aires, ingeniero electrónico. Telecomunicaciones en Entel, estación satelital Balcarce, Argentina. Embratel, estación satelital Tangua, Brasil. Especialización en comunicaciones por satélites en Osaka, Yokohama, Tokio, Japón. Inspector en fábrica con KDD, Kokusai Denshi Denwa, Japón, de equipos para la estación terrena de Areguá y redes de microondas de Paraguay. Jefe de operaciones de la estación terrena de Areguá. Jefe de centro de operaciones de CITA, Société de Telecomunicaciones Aeronautique. Profesor de la Universidad Nacional de la primera promoción y subsiguientes 2 promociones de egresados de electrónica del Paraguay. Asesor secretario de la presidencia del Consejo de Antelco, que lidera el servicio de telefonía celular SEDEN, Sistema Digital Empresarial, y buscadores en el Paraguay, años 1991 y 1992. Director propietario de ICETEC, International Service for Technology en implementa la primera red de paquetes del Paraguay anterior a la Antelpac, proveyendo servicios de mensajería a la Universidad Católica y al Swiss Bank Corporation de Nueva York. Proyecta e implementa inicialmente la red nacional del sector público, red metropolitana del Ministerio de Hacienda, carrier de Swiss Bank Corporation de Nueva York y de Reader Internet. Acompaña a Conatel desde el Ministerio del Interior la implementación del sistema 911 de la Policía Nacional. Director propietario de CSC, Comunicaciones y Sistemas Corporativos. CSC implementa la primera aplicación del SMS, Short Message System, para la red celular utilizado para control de vehículos y personas por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Asesor de HOC del Ministerio de Defensa Nacional y director de PS Consulting hasta la fecha. Actual becario del Gobierno de la República de China Taiwán de septiembre a marzo de 2018. Y coincidentemente también nació un día 22 de agosto. Aplausos, por favor, para el ingeniero electrónico Raúl María Patiño Silva, conferencista magistral que nos acompaña a la fecha. Señoras y señores, seguidamente se da inicio a esta disertación a cargo del ingeniero invitado de honor en la fecha, ingeniero electrónico Raúl María Patiño Silva. Hago un largo currículum, ¿verdad? Porque me dieron el favor realmente de tocarme. Simplemente quiero
presentar hoy una conferencia simple y sobre todo con la vivencia de años con el que en primer lugar quiero darle la bienvenida a los representantes de los países amigos que hoy van a estar en la conferencia. Quiero dar la bienvenida también acá al señor viceministro de Defensa y el viceministro de las Fuerzas Armadas, al señor presidente de la DINAC, Luis Aguirre, señores generales y almirantes, señores directores generales y directores del Ministerio de Defensa, señores oficiales superiores, subalternos, suboficiales y funcionarios públicos del Ministerio de Defensa, señoras y señores, alumnos del Instituto de IADE, invitados especiales, señoras y señores. Como decía, me siento un poco abrumado con las palabras que oí y quería dar una breve síntesis de lo que en un momento fue motivo de nuestra conversación con el señor presidente de la Agencia Espacial, que es una breve introducción a las comunicaciones por satélite. La razón de este tema es muy importante justamente por lo que el presidente de la agencia acaba de mencionar. Paraguay está en un momento histórico y trascendente, donde todos nosotros debemos ser parte y participar activamente en la construcción, en el plan y la implementación de los sistemas de comunicaciones satelitales. Hoy, lastimosamente, por problemas de salud, no nos puede acompañar el coronel Miguel Cirilo Guanes, a sazón presidente del Consejo de Antel, cuando yo me incorporé a la Antel, de la que fui funcionario por 25 años. Hace exactamente 41 años viajábamos a Japón para el proyecto de construcción e implementación de la estación terrenal de Guanes. Nunca voy a olvidar las palabras del coronel Guanes el día de la inauguración, que se realizó un año después, en octubre del año 1977, en el cual decía que Paraguay adquiría la independencia en materia de comunicaciones. ¿Por qué estas palabras eran tan relevantes? Hasta ese momento, Paraguay utilizaba un sistema de comunicaciones VHF desde la Argentina, desde Buenos Aires, sujeto a todos los problemas políticos, huelgas, paros y diferentes dificultades para el tema de nuestras comunicaciones internacionales. Con nuestra presencia a nivel internacional, siendo co-socios de Intelsat, que era el Consorcio Nacional de Satélites, nosotros realmente adquiríamos la independencia en materia de comunicaciones. Y existe otra frase que me marcó en aquel momento y que el coronel Guanes había mencionado, diciendo: un país desarrollado y avanzado tiene un buen sistema de comunicaciones, pero un buen sistema de comunicaciones permite el desarrollo de nuestro país. Yo creo que estamos exactamente en ese nivel. Hoy son 40 años, pasó mucho tiempo y muchas cosas fuimos avanzando, quizás no al ritmo que hubiéramos esperado, y esa es justamente nuestra misión: ser parte activa en un proceso de crecimiento rápido, seguro, confiable y útil para nuestro país. Las comunicaciones satelitales a nivel internacional, justamente le decía al coronel Viema, constituyen lo más relevante e importante que existe en materia de comunicaciones a la fecha. Embarcaciones, aeronaves, servicios especiales son proveídos a través de las estaciones satelitales, de los sistemas satelitales. Es por eso que me tomo estos minutos justamente en hacer esta reflexión y un análisis en el cual todos y cada uno de nosotros debemos ser parte de este proceso. Lo más importante es que nosotros como paraguayos tomemos realmente las comunicaciones y el control de nuestra historia, y eso depende exclusivamente de nosotros.
Nosotros podemos estar presentes en la Antártida, en diferentes regiones del globo, justamente con un buen sistema de comunicaciones. Siempre hemos recibido asesores extranjeros, que naturalmente, porque están en centros mucho más avanzados que los nuestros, nos dictan cátedras, nos enseñan qué es lo que es importante. Pero somos nosotros quienes tenemos que acompañarles y comenzar a definir políticas nacionales propias, tendientes a consolidar nuestras comunicaciones. Países avanzados, ¿verdad?, tienen su propio sistema estratégico de comunicaciones, sin por eso desechar las comunicaciones privadas, que son un complemento al sistema, pero son justamente eso, un complemento y no la columna vertebral, que es lo que debe existir. Yendo específicamente al área, al tema que nos trata, comenzamos justamente con la introducción a las comunicaciones por satélite. Elegimos 10 puntos para su presentación: la introducción, aplicaciones, qué significan las comunicaciones inalámbricas, órbitas y lanzamiento, transponder, tecnología de redes, equipos terrestres de una estación, la estructura de la industria satelital y la regulación de la UIT a través de CONATEL. Específicamente para el tema de la introducción, el primer satélite lanzado al espacio fue en el año 1957, el Sputnik. El Sputnik era un pequeño satélite de un pequeño diámetro, era realmente una esfera metálica, y su función era transmitir señales de audio con un vídeo. A las 3 semanas el Sputnik quedó sin energía y tardó 3 o 4 meses en autodestruirse. Pero fue el primer satélite lanzado al espacio. Justamente mencionamos acá que entre el año 1945 al año 1957 existieron estudios en el área satelital, muchas, pero no existía lo más importante, que eran los cohetes impulsores ni la tecnología suficiente para poder realizar ese lanzamiento. Entonces, a partir del año 1957, con el lanzamiento del Sputnik, comienza una serie de satélites a, como dicen, a empedrar el espacio con un sistema de comunicación satelitales. Pero fue realmente en el año de la década del 75 al 1980 cuando las comunicaciones por satélite toman un especial valor e importancia. Brasil y Argentina, un poquito antes de la década del 70, fines de la década del 60, principios del 70, implementaron su sistema de comunicaciones para Balcarce y Paraguay. Comenzaron las negociaciones, conversaciones ante una oferta del gobierno de Japón para que Paraguay montara su propia estación terrestre y montar 2 redes de microondas que nos permitirían la conexión con Argentina y con Brasil a la red RIP, que era una red internacional de microondas. En el año 1975-74 se firma finalmente el acuerdo para la construcción de la estación terrestre, un proyecto de casi $20 millones para la implementación de este importante sistema. Me toca con 10 compañeros realizar el viaje a Japón justamente en el mes de agosto del año 1976, hace 41 años, para viajar a Japón, donde trabajamos codo a codo con las empresas fabricantes, la Nippon Electric Company, Mitsubishi Corporation y algunas otras empresas japonesas que proveían partes y piezas a las estaciones. Todo ello de la mano de la consultora internacional que manejaba el sistema de comunicaciones de Japón, que era la KDD, Kokusai Denshi Denwa de Japón. Fue para nosotros
jóvenes recién egresados de la facultad, una experiencia inolvidable e invalorable. Aprendimos muchísimo, acompañamos el proceso. Y al año siguiente, en octubre del año 1977, teníamos en operación la estación terrenal de Guá. La estación terrenal de Guá, estación flamante, moderna, la más moderna de su momento. Tal vez así que incluso posteriormente argentinos y brasileños venían a nutrirse de informaciones y de experiencias con relación a nuestra querida estación de Guá. Posteriormente, ya en aquella época, tanto en Japón, comienzan unas pruebas para transmisión vía láser, punto a punto, y las comunicaciones vía fibra óptica, que fue las que posteriormente reemplazaron a las comunicaciones por satélite, por una razón muy simple, por el tema de la capacidad, de tener mayor capacidad y de tener un menor costo. Pero las comunicaciones por satélite no quedaron desechadas en el mundo entero. Simplemente nosotros nos acompañamos ese proceso y es lo que hoy, con la creación de la agencia, con el apoyo de todos ustedes, podemos hacer. Entonces, en la década del 80 al año 1990, comienzan a desarrollarse nuevas tecnologías, nuevos satélites con mayor caudal de información, que es conocido como flujo. Entonces, de esa forma, eso disminuye el tamaño, la dimensión de las antenas y se pueden captar antenas de diámetro mucho más pequeño, las comunicaciones que antes debían ser captadas con antenas con las que tenían una elevación de más de 80 metros de diámetro. En el año 1990 hasta 2005 comienza con una caída drástica de los costos de las piezas y componentes. Aquí hay una experiencia anecdótica. Estando en Japón, haciendo una consulta, le dijeron: no, esas estaciones satelitales van a tener que ser siempre así grandes, así es. Y con el tiempo, la tecnología y la evolución justamente nos permite hayan disminuido sustancialmente el diámetro de las antenas y que hoy en nuestras casas disfrutemos, como vamos a comentar un poquito más tarde, de un servicio de televisión al hogar a través de pequeñas antenas por un servicio de calidad. Desde el 2005 en adelante, cada vez más se ven aplicaciones de carácter específicas para las comunicaciones por satélite. Aquí es importante mencionar algunos términos que normalmente suelen ser utilizados. Satélite. Satélite es un cuerpo orbitando alrededor de otro cuerpo. En el caso nuestro, los satélites orbitan alrededor de la Tierra. Posteriormente veremos que existen varios tipos de satélites. Y esos satélites van a ser utilizados para diversos servicios y serán de uno u otro tipo en función al requerimiento y a la solución específica que ellos ofrecen. Los satélites geoestacionarios son los satélites que orbitan a la misma velocidad de la Tierra. Eso hace que los satélites tengan la impresión de que son fijos en el espacio. Los satélites de Intelsat eran satélites geoestacionarios. Muchos de los grandes satélites, a los cuales algún día misionaríamos participar y tener, deberían ser satélites geoestacionarios. El satélite geoestacionario nos da una serie de ventajas con relación a otro tipo de satélites que existen en el mundo. El término FSS. FSS significa comunicaciones de tipo fija. Son comunicaciones que se dan a llamar normalmente punto a punto, de un lugar a otro lugar con el satélite en el medio. El MSS son sistemas de comunicaciones móviles, el famoso teléfono celular, que uno puede acceder en cualquier lugar, en el desierto, en la montaña, en cualquier lugar se puede tener acceso a través de áreas donde haya un servicio de MSS. Y los equipos Ground Communication o Ground Equipment, en este caso, son equipos de comunicaciones en tierra, que son, contemplan la antena, los receptores, los transmisores, la parte de piezas que hacen a la estación terrena propiamente que tenemos. Aquí habla justamente del VISAT. Mencionaba yo antes de que la primera experiencia que tuvimos nosotros con los satélites de Intelsat eran antenas de muy gran diámetro, 31 metros, 30 metros,
Está bien. Posteriormente, justamente con esa evolución que comentaba de los satélites que comenzaban a tener mucho mayor potencia, mucho mayor caudal de información, comenzaron a aparecer las pequeñas antenas. Esas pequeñas antenas son las antenas PISA. El término en inglés es Very Small Aperture Antenna, antenas de muy bajo diámetro. Estas antenas son las que mencionaré en algún momento de la explicación, en una de las aplicaciones, porque es quizás la que más se adecua a muchas de las soluciones que nosotros necesitaríamos hoy. El otro, el último es el DTH, el Direct to Home, que es la antena directa a la casa. Es un servicio implementado a través de satélites, especialmente en el área de televisión. Entonces, las empresas hoy, celulares, Tigo, Personal y otras, implementan el DTH. Hay otro punto muy importante que es las frecuencias que mencionan acá, que son las bandas. Banda C, banda KU y banda K. Resulta que para realizar la comunicación se utilizan frecuencias, una frecuencia para transmisión y una frecuencia para recepción. Eso nos permite que la misma antena reciba los dos tipos de señales, la de transmisión de salida y la de recepción de bajada. Cuando hablamos de banda C, estamos hablando de una frecuencia en particular, que es una frecuencia que oscila, llamamos, entre 4 GHz y 6 GHz. 4 GHz son 4.000 millones de Hz y 6 GHz son 6.000 millones de Hz. El Hz es la frecuencia de la onda y en términos prácticos y simples, esta frecuencia es la que nos permite en cierta forma ver qué tipo de antena va a ser utilizado para la recepción. A medida que subimos en la banda de frecuencia, digamos a la banda KU opera entre 12 y 14 GHz y la banda K entre 20 y 30 GHz. Al aumentar la frecuencia, disminuye la longitud de onda. Eso permite y hace de que platos reciban ese nivel de señal. Eso hace que las frecuencias en banda K y en banda KU sean las que hoy requieren de pequeños platos, que son los que tenemos en nuestra casa para el servicio de para recibir las señales. Entonces, el objetivo de dividir esta banda es decir dónde estamos ubicados para recibir qué tipo de señal que generalmente utiliza un servicio específico. Ya yendo a las aplicaciones, que es el tema que pienso que es el más relevante e importante, porque nosotros tenemos que ver cuáles son las aplicaciones y tratar de adentrarnos en las aplicaciones, para en función de eso, ver qué tipo específico de solución nosotros tenemos con una de estas aplicaciones. Y como decía yo, no sé simplemente ver los observadores, sino participantes activos en ese proceso. Como él hablaba justamente de la educación. La educación tiene soluciones, justamente como veremos oportunamente. Esta es lo que se llama llamar una pisada del satélite o una cobertura del satélite. Los satélites pueden tener una cobertura global, que es cubrir todo lo que puedan de la Tierra. Pueden tener una cobertura hemisférica, donde cubren un hemisferio norte o el hemisferio sur. Y pueden tener una cobertura que se llama el spot, que son puntos específicos de cobertura. Este es un gráfico donde se muestra el área de cobertura para Europa de un satélite que es Eutelsat. Es un satélite europeo que provee servicio en esta región. Toda esta zona que vemos en el sur acá tiene el mismo nivel de señal. Y cuando vamos pasando los diferentes, va disminuyendo el nivel de señal. Eso significa que si queremos tener una cobertura adecuada y apropiada en el lugar, debe ser estrictamente diseñada y debe ser establecida para que pueda obtenerse la cobertura que queramos. Entonces, eso justamente es la palabra footprint que está aquí. Acá muestra justamente una pequeña antena donde una familia recibe en una antena, generalmente banda KU o banda K, la señal de televisión en sus hogares.
Acá estamos hablando de acuerdo al tipo de aplicaciones. Estas aplicaciones que tenemos en este lugar, hablamos justamente de la aplicación donde, como estoy poco práctico en el tema, me olvidé del elemento principal. Bueno, acá esta es una estación hub, una estación central. La hub o estación central está próximo a un centro altamente desarrollado, generalmente con una gran cobertura de fibra óptica de muchos sistemas de comunicación. Entonces es una estación central, o lo podríamos llamar una estación maestra. De esta estación maestra se hace una transmisión vía satélite a una estación remota, que es siempre de menor envergadura, de menor porte. Esta estación remota se conecta a los medios de comunicación de la región. Si es un sistema celular, se conecta a las redes o a las bases, a las radiobases celulares, y allí realizan las coberturas a los suscriptores, ya sea vehículos o personas. Esta es una estructura típica donde justamente dice acá, una central pública de telefonía se conecta desde un gran centro hasta una estación remota. Esto fue lo que nosotros hacíamos realmente en la práctica con la estación terrenal de Areguá. Si bien la estación terrenal de Areguá era una estación importante, era realmente una estación remota. Para habilitar cada canal por los diferentes lugares, nosotros teníamos que habilitar canales de transmisión. Había lo que se llamaba la alineación por un país, por ejemplo con España, con Alemania, con diferentes países. Cada una de esas portadoras o señales que eran transmitidas a nuestra central desde el satélite nos permitía tener una cierta cantidad de canales telefónicos disponibles para la comunicación telefónica. Entonces siempre desde un hub central se transmitía. Las dos estaciones hub más importantes en su época eran ITAM en los Estados Unidos y otra que se llamaba Reichsfunken en Alemania. Ellas eran las estaciones maestras más importantes, y independientemente de eso, en el satélite se subían las diferentes portadoras, que serían como portadoras o carros, como sería prácticamente como una cabalgadura, o el caballo sobre el cual subíamos la señal y la transmitida a nuestro país, desde esos países. Si nosotros necesitábamos, por ejemplo, tener 5 o 6 canales telefónicos con Alemania, la portadora de Alemania tenía esa capacidad de 5 o 6 canales que eran habilitados remotamente para que nosotros pudiéramos tener eso habilitado. Después de Areguá comenzamos realmente otras antenas de mucho menor porte. Justamente ahí cuando menciona ICT, yo estuve en Antelco y entonces me acogí al retiro voluntario, salí por un tiempo de Antelco y montamos una pequeña presencia más ICT. Y ICT tenía una pequeña antena, en su momento se conectó a varias estaciones hubs en Estados Unidos, en México, y a través de esa pequeña estación nosotros nos conectábamos en este caso internet a pie, no la parte de tecnología celular como red celular. Esto es por la parte de tecnología. Acá también mencionamos, acá omiten simplemente el satélite, pero realmente es una central de comunicación telefónica conectada con otra central de comunicación telefónica punto a punto. Entonces esta señal de los Estados Unidos baja directamente a África por un canal internacional. Este canal internacional permite manejar llamadas telefónicas y llamadas de tráfico de internet. Aquí ya pasamos a otra aplicación, que es el tema del VSAT que hablaba hace un momento. Pero terminando con la explicación del tema de las comunicaciones, las redes de comunicaciones con el tiempo incorporaron con la introducción de la tecnología IP, incorporó justamente la voz y datos en forma conjunta. Hoy nuestra voz se convierte en datos y asimismo los datos, todos como datos, son transmitidos a través de la red. Hay un tema muy importante que yo quiero mencionar, que es la diferencia entre Internet y una transmisión de datos. Hoy estamos muy preocupados nosotros por la ciberseguridad,
por los sistemas de intrusión. Pero no olvidemos que los países que realmente manejan su sistema de comunicaciones específico tienen redes independientes a Internet que permiten el manejo de la comunicación de forma directa. Por eso, esa explicación anterior del gráfico que es focalizado permite en cierta forma ejemplificar que nosotros también podemos tener para comunicaciones específicas o servicios específicos un sistema que puede no estar entrando en Internet. El objetivo de haber entrado en Internet fue abaratar los costos y simplemente participar en forma global o masiva de los sistemas de comunicación. Esto que está acá son justamente lo que hablaba hace un ratito de las visas. Esta es una red de visas. La red de visas, ¿dónde se puede utilizar? Se utiliza en los comercios, en las estaciones de servicio, en los puntos de venta donde yo necesito hacer de repente transacciones, en los cajeros automáticos. Pero se usa también en educación. Si nosotros quisiéramos tener una cobertura de un 100% a nivel nacional, podríamos tener a través de una red VISAT cobertura hasta el más lejano lugar de la patria. Ese lugar enfrentaría uno de los problemas, que es el problema de energía eléctrica. Se usan hoy con paneles solares, entonces prácticamente se convierten en estaciones de carácter autónomo. Por eso, no sé si hay alguien de Conatel, una de mis intercambios de opiniones con Conatel es de que no es necesario que implementemos redes celulares para tener una comunicación. De repente, pequeños telecentros o pequeños centros de comunicación nos van a permitir cubrir el 100% del territorio nacional. Y lo más importante de todo, vencer un problema nuestro, que es el problema de cruzamiento interracial. Nosotros tenemos que decir, nosotros no somos un país mediterráneo, somos un país global, un país en el cual nuestras comunicaciones pueden llegar hasta más lejano lugar de la tierra, controlado por nosotros. Y ese es nuestro desafío. Entonces, esta estación VISAT establece las pequeñas antenas que tienen su comunicación, constituyen una red. La particularidad de esto es que estas comunicaciones pueden ser, como estábamos diciendo, de carácter bidireccional, o sea, una señal que sube y una señal que baja. Pero también puede ser una señal en una sola dirección. Si nosotros siempre hago énfasis con mis compañeros técnicos, en que muchas veces los técnicos queremos endiosar o hacer complicada la tecnología, cuando realmente lo que debemos hacer es hacer lo más simple posible para que sea más fácilmente aplicable. Hoy nosotros podríamos tener un sistema unidireccional de transmisión. Desde una central, enseñando, capacitando, accediendo a diferentes tipos de informaciones que nosotros podemos utilizar como recordar y que está perfectamente demostrado por Dios. Entonces, esta pequeña red VISAT es una red que tiene múltiples aplicaciones, como veremos por ejemplo. Justamente en algunos países existen ya redes de VISAT comerciales implementadas. Acá se menciona, por ejemplo, una de ellas, que es Two-Way Internet. Las pequeñas antenas satelitales de Internet. El Internet tiene una doble, una transmisión y una recepción. Cuando yo hago la solicitud de una información específica, estoy enviando un requerimiento a la base de datos y me va a suministrar la información del web. Por eso es two-way, o dos vías, ida y vuelta. Nosotros en Paraguay no tenemos, o sea, salvo algunas empresas que operan en el Chaco y operan a través de otras empresas internacionales, montan un sistema de internet directo a los países. Esta es otra proveedora de internet que es Exhibit. Y acá este que es Huge Corporation. Son aplicaciones de Visa con diferentes propósitos. Pero nosotros, ahí viene justamente uno de los temas que son relevantes, que es que nosotros no necesitamos de una red internacional que nos provea soluciones cuando nosotros mismos podemos implementar nuestras propias redes, naturalmente a un menor costo, administrados, gerenciados, operados y mantenidos por nosotros. Esta es otra aplicación satelital
que es la comunicación de radio. Se usa para el tema de radio, ¿verdad? Vehículos informales. Justamente después, a continuación, hablaremos de que Paraguay tiene una de las licencias que Paraguay tiene hoy, es justamente para una licencia de radio. Estas son las aplicaciones de VISAT en lugares remotos. Acá, por ejemplo, estamos viendo un pequeño bus o un puesto de telefónico en un lugar completamente aislado, con una comunicación directa al satélite. Esta es una comunicación con una antena ya de mayor porte que puede servir, incluso hay un burrito, ¿verdad? En los lugares remotos, en las montañas, en diferentes lugares. Nosotros en Paraguay tenemos la suerte de que no tenemos zonas demasiado complicadas, escabrosas o difíciles de acceder, ¿verdad? Entonces podemos ir subiendo qué es lo que ocurre con un servicio de telefonía celular o con un sistema mucho más simple. Pero al hacer de esa forma también vamos retrasando el proceso de implementación, restándole espacio, justamente le decía a la aplicación inmediata de las soluciones por satélite, que pueden eventualmente no ser demasiado costosas como dicen. Acá, por ejemplo, tenemos justamente otras aplicaciones en los barcos, en los buques y en las aeronaves. Hoy, los buques tienen casi todos ya sistemas de comunicación, y una de las grandes redes que es Inmarsat. Inmarsat provee las pequeñas antenas que tienen un radomo para protección en contra de las inclemencias del tiempo, ¿no? Y tienen una capacidad de autobalanceo a través de un sistema giroscópico para que no pierda enlace con el satélite. Entonces, generalmente en uno de estos lugares, un buque de paseo o un buque de ultramar o de repente embarcaciones menores tienen acceso directo al satélite. En las aeronaves también se utiliza ya el tema de los servicios. Por una cuestión de costos, en algunos lugares todavía no se ha implementado un servicio, digamos, de todo el tiempo y de cualquier tipo de comunicación, pero ya privado, en algún tipo de aplicaciones ya empiezan a operar este tipo de servicios. Me refiero en nuestra región, en otros lugares es moneda corriente. Otra aplicación que es el sistema GPS. El GPS nos permite justamente tener una posición exacta de dónde están ubicados vehículos. Para ubicar un GPS, acá por ejemplo hay una cosa importante. Los GPS generalmente operan con un satélite que se llama satélite de baja órbita, o LEO, y en algunos casos un satélite geoestacionario. ¿Cuál es la diferencia entre un satélite geoestacionario, un medio y un LEO? Que resulta que el satélite geoestacionario siempre permanece visible y fijo. Los otros satélites son satélites que van uno detrás de otro. Un satélite MEO tarda 12 horas en circular la Tierra. De repente, para poder mayores coberturas se necesitan satélites adicionales. Los satélites MEO, que son satélites a mucho menor altura, se necesita una gran gama de satélites. Generalmente, los GPS trabajan con satélites que son los satélites MEO. Para poder tener la posición exacta, se necesitan 4 satélites que hacen un sistema de triangulación, o en este caso con una variable más, para la localización exacta del lugar. Entonces, esa localización exacta, que se saca inmediatamente del receptor, lo transmite en este caso a una central de operación, ¿verdad? Que puede estar conectada a través de la red celular, que es el GPRS, o a través de un teléfono celular, ¿no? Entonces, de esa forma mantenemos perfectamente ubicado en forma adicional a esto, para el tema de seguimiento, existe un mapa geográfico de localización que en forma adicional se le acopla a la localización del vehículo. Entonces nosotros sabemos exactamente dónde está el vehículo y a dónde queremos llevar con todas las indicaciones del caso. Son sistemas adicionales, pero básicamente sustentados con un sistema de GPS.
Así que ese es más o menos, en líneas generales, las aplicaciones que existen. Volviendo otra vez al tema de visa, nosotros podemos, por ejemplo, tener aplicaciones específicas de nuestras unidades militares, de centros de capacitación, con sistemas de tipo de visa. Lo mismo que el tema de educación. Entonces, justamente, hablábamos con la señora Nieves que ante requerimientos o pedidos futuros de necesidades, deberíamos también evaluar las alternativas que tenemos con comunicaciones satelitales y a qué costo, para que las soluciones que nosotros estamos planteando sean soluciones que nazcan de nosotros y no como soluciones resueltas de cierta forma por los proveedores de servicios que muchas veces, como es natural, van a ofrecer los servicios que ellos. Acá hacemos una pequeña explicación de lo que constituye la comunicación en el ámbito y tomamos para eso la comunicación de dos celulares, un celular en una persona y este otro celular. ¿Cómo se realiza el proceso de comunicación? El micrófono convierte la señal a digital. O sea, el micrófono que tiene una señal analógica, ¿verdad?, se convierte en una señal digital. Esta señal digital es montada sobre una portadora, ¿verdad?, y por eso se llama, es modulada. Esta señal le modula a la portadora y con el transmisor le da la potencia necesaria para ser transmitida. Y allí la señal sale por la antena. De esa antena se realiza la comunicación inalámbrica en algún lugar, recibe la antena siguiente, que es la antena del receptor. Entonces, él entra en el receptor que recibe, le modula la señal, convierte la señal analógica y la pone en el speaker, entonces la persona está escuchando lo que esta señora está diciendo en este proceso. Y cuando él contesta, se hace el proceso exactamente igual. El micrófono se convierte en digital, el digital modula la frecuencia específica prevista para el uso de telefonía celular, es transmitido vía la antena a la antena siguiente y realiza el mismo proceso, el receptor, el modulador, la señal analógica. Este es un típico ejemplo de una comunicación inalámbrica que todos los días utilizan. En el tema de la comunicación inalámbrica, si tanto el que habla como el que escucha, el receptor, están próximos, entonces en principio no habría mayor problema de comunicación directa, que es lo que muestra este gráfico. Pero acá tenemos dos problemas. Tenemos el problema de la cobertura de la Tierra y las distancias. Por eso aparece la necesidad de las torres de microondas en el medio o las radiobases celulares para transmitir la señal de una radiobase a otra radiobase. En el caso de microondas, teníamos el sistema antiguo, que fue el que habíamos implementado en su momento con Antelco, necesitaban 50 kilómetros, los 50 kilómetros sería la distancia máxima entre dos estaciones para poder realizar la transmisión. Hoy las radiobases incluso están mucho más próximas a la ciudad como nosotros podemos hacer. Una pregunta que surge naturalmente es: ¿con cuántos satélites cubrimos la Tierra? Justamente hablábamos de los satélites geoestacionarios. Los satélites geoestacionarios tenían 3 satélites geoestacionarios, 1, 2 y el tercer satélite. Con 3 satélites geoestacionarios podríamos cubrir la Tierra. En su momento, cuando nosotros estábamos en Intelsat tenía una red global de satélites. Entonces tenía satélites en el Océano Atlántico, en el Pacífico, en el Océano Índico, y cubría justamente la Tierra con su propia red de satélites. ¿Qué pasa cuando una empresa o una institución o un operador satelital tiene un solo satélite? Entonces tiene que llegar a acuerdos con otras redes de satélites para realizar este proceso de cobertura. Esto no ocurrió a nosotros justamente con el satélite Panamsat. ICT, nuestra empresa, fue la proveedora de la primera conexión de Internet de Paraguay. Siempre digo, fue simplemente una cuestión coyuntural y circunstancial. Está hace 40 años en este tema y podría haber sido otra empresa. En esa época, la Universidad Nacional había montado, fue la primera realmente que
proveyó Internet a Paraguay, en San Lorenzo. Para ese propósito había un satélite, que es el satélite Panossat. Este satélite Panossat era un satélite geoestacionario que orbitaba, que estaba en la zona del Caribe. Y un contrato con la National Geographic, ¿verdad?, posibilitaba que las universidades accedieran a este sistema. Entonces esa primera antena era una antena conectada a Panossat y a un servicio de National Geographic. Cuando nosotros entramos, vimos entonces la posibilidad de implementar una conexión directa con otros satélites. Fueron varios los satélites que contratamos. En su momento fue SCSI, Panossat, fue satélites mexicanos, varios proveedores, que uno va eligiendo en función, que es lo que justamente nos va a ocurrir a nosotros, en función a la prestación del servicio y a los costos y facilidades que eventualmente nos ofrece para ese servicio. Acá hace justamente, ya yendo al tema de las órbitas y lanzamientos, que es un motivo de preocupación. Aquí justamente la física juega un papel relevante con relación al tema justamente de manifestarnos o hablarnos de la famosa fuerza de la gravedad. Un artillero, ¿verdad?, o un hombre que sabe perfectamente bien cómo hace el lanzamiento para alcanzar un objetivo determinado, ¿verdad? Y el que juega un papel fundamental aquí es justamente la fuerza de gravedad. El cálculo, digamos, de la velocidad de transmisión, ¿verdad?, el ángulo de apuntamiento y la distancia de gravedad. En este caso se está mostrando un pequeño cañoncito que justamente si no existiera la fuerza de la gravedad, el proyectil se habría disparado directamente al espacio. Como no es así, él realiza este camino forzado por la fuerza de la gravedad. La misma cosa le pasa cuando nosotros tenemos que largar un satélite al espacio. El satélite del espacio va a tener justamente la fuerza de la gravedad la ir forzando hasta que podamos ubicar ese satélite en su órbita adecuada, que el satélite quede orbitando en esa posición determinada. Eso en líneas generales con relación. Tenemos otros gráficos donde muestran como un satélite a través de un lanzador que enviado al espacio, que lo va llevando hasta la órbita y posteriormente lo libera para que el satélite por sí solo continúe orbitando. A veces un lanzador puede tener no solamente un satélite, sino varios satélites. Posteriormente veremos una fotografía de un satélite y veremos las alas del satélite que generalmente son dobladas, que son las alas donde tenemos el tema de el combustible o la energía para autosustentación del satélite. Acá nosotros tenemos los slots, que es un tema de preocupación en este momento. Es, si nosotros queremos tener un satélite en el espacio, se nos tiene que asignar un slot, una posición de slot. Y el que hace esta función de coordinación es la Unión Internacional de Comunicaciones. Simplemente la función de coordinación. Y el órgano representante ante la UIT es la CONATEL. Entonces nosotros tenemos que plantear el tema ante la CONATEL para ver el tema. Acá, por ejemplo, se hace una transmisión, ¿verdad?, desde una antena satelital, ¿verdad?, al satélite. Entonces nosotros estamos viendo cómo es el proceso de... Estos son algunos de los lanzadores. Justamente vamos a mencionar en un determinado momento los lanzadores. La industria espacial, que vemos a continuación, tiene uno de los componentes importantes de su lanzador. Y estos son algunos de los lanzadores. Este es el Boeing, Boeing Delta, con sus lanzadores. Este es otro que es SpaceX, ¿verdad?, que es otro lanzador. Existen lanzadores en Estados Unidos, en Francia, en Rusia, en China, en Japón. Dependiendo de cuál es el que elijamos, eventualmente ella realizará el lanzamiento del satélite en su momento. Este es un satélite. El satélite tiene estas alas que son baterías solares. Y con él entonces tiene autonomía. Después tienen estas, que son las antenas que transmiten las señales a tierra, tanto de transmisión como de recepción, y las pequeñas antenitas que son las antenas de transporte.
Acá este gráfico es muy importante, porque acá nos dice exactamente que un satélite lo que tiene son varios espacios, como si fuera, haciendo una analogía, como si el satélite tuviera varios cuartos, ¿no? Donde cada cuarto o cada espacio es un transponder. Transponder 1, transponder 2, transponder 3, transponder 4. En un primer inicio, antes del lanzamiento de un satélite, es conveniente pasar por este proceso. Podemos tener un transponder de alguna satélite y nosotros realizar transmisiones y recepciones desde ese transponder, siendo nosotros dueños de la administración de ese espacio. Y acá tenemos, por ejemplo, 4 señales: una señal A, B, C y D. Y estas señales suben al transponder, y cada una de ellas va a un transponder. Este va al transponder A, este otro va a este transponder, este otro va al transponder, etc. Fijemos que acá habla la palabra uplink, significa la señal de subida, y acá se realiza el proceso de bajada. Como habíamos dicho, esta frecuencia de subida es una frecuencia, en el caso nuestro la adecuada era 5.7 y la recepción de bajada era en 4.2 GHz. Entonces subía con esa frecuencia, lo que hace este sistema es transmite esta señal y prácticamente cumple la misma función de lo que estábamos viendo en el transmisor de microondas anteriormente, solo que este es un transmisor satelital en el espacio. Entonces, otra cosa importante es que el satélite, para que mantenerse en esa órbita, en esa posición exacta, envía una señal que se llama la señal de beacon. Y esta señal de beacon es la señal que es permanentemente monitorada por la estación que le toca el servicio de telemetría y control del satélite. Entonces le va reajustando para que eventualmente cualquier corrección que necesita por diversos motivos, por vientos, por circunstancias determinadas, se mantenga siempre en el lugar. Acá tenemos justamente la cobertura, digamos, de lo que decíamos nosotros. Este es un satélite de Intelsat y este es un satélite de Intelsat. Intelsat es una cobertura global y esta es una cobertura hemisférica, donde cada una de estas son los spots, las señales de spot que están siendo vividas. Y acá tenemos la cobertura general y eventualmente los spots. Este gráfico es muy importante porque él establece, este gráfico nos establece la distribución de las frecuencias en el espectro radioeléctrico. Nosotros, esto es coordinado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones y los países acuerdan ajustarse al respeto a estas normas y en función a eso es que utilizan la frecuencia. Si nosotros miramos acá, por ejemplo, este es 0.1 GHz y esta acá es 30 GHz. En esta zona más baja están las señales de televisión de aire que nosotros recibimos con el. Acá existen las celulares. GPS está aquí, Wi-Fi está aquí. Estos verdes que están aquí son señales que se reservan los gobiernos para la utilización de esas frecuencias para su uso propio. Esta, por ejemplo, acá en el azul tenemos la subida del satélite, dice satélite, pero la bajada del satélite, y dice downlink, downlink y downlink. Y los uplink, que son estos rojos, es la subida del satélite. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que estamos hablando de la frecuencia 4.2 y 5.7. Esta es la frecuencia más baja, el downlink, y es la frecuencia más alta. Acá hay Wi-Fi, en este es radar. Acá, por ejemplo, señales de tipo de astronomía. Aquí hay enlaces de microondas terrestres, que son estos celestitos, ¿verdad? Y así se configura. Entonces tenemos acá de televisión, gobierno, downlink, ¿verdad? Y microondas. Acá en este gráfico lo que está justamente haciendo es relacionando cómo el tamaño, o sea, la intensidad de la señal y el diámetro de la antena. Este es un pequeño aparatito donde hace una comparación. Si yo tengo un nivel de señal muy alto, es strong, o muy bajo, me incide en el diámetro de la antena. Entonces yo tengo, por ejemplo, una señal muy alta, puedo eventualmente tener una antena de diámetro más pequeño. Y en este aparatito yo mido, acá dice good, dice no signal o demasiado alto, tú strong. Lo ideal es que me hagan. Entonces yo pongo, por ejemplo, supongamos 60 centímetros, yo tengo que ver acá qué nivel de señal necesito para que mi nivel de recepción sea adecuado y pueda recibir una buena señal.
una comparación práctica y ágil de lo que estamos hablando, de la relación del nivel de señal, o sea, la intensidad de señal y el diámetro entero. Bueno, esto es justamente como podríamos habitualmente. Acá está hablando de lo que es el IRP y la ganancia de la antena. La ganancia de la antena mide la calidad de la antena que yo estoy operando. Naturalmente, una que tiene una mayor G sobre T es una mejor antena que otra. Y el IRP es la energía transmitida en forma isotrópica, significa en todas las direcciones. Yo tengo una antena y transmito en diferentes lugares y yo mido el nivel de salida de la potencia en cada una de las direcciones, entonces me da el nivel isotrópico. Y la G sobre T. Eso es tanto para la superficie del satélite, para la bajada del satélite, y viceversa, para las antenas que están en tierra por el Acá justamente reitero nuevamente lo que estábamos hablando del nivel de las señales. Si vemos acá tenemos por ejemplo 53 dB, que es un nivel de ¿cómo se llama? O sea, son mediciones sobre los niveles de señal que estamos teniendo. 53, 52 hasta llegar a 40. Si nosotros miramos acá, vamos a ver que 53 tenemos una zona donde hay mayor, o sea, hay un mayor nivel de señal en esta zona. Y cuando estamos mirando en 40 es el menor nivel. Es la forma en la cual se mide, digamos, el nivel de señal en esta zona. Esta es, cuando tenemos un satélite, aparte de la frecuencia que estábamos hablando, que es de transmisión o de recepción, una forma de poder utilizar ese transponder es con el tema de la polarización de la señal. Entonces la señal puede ser polarizada ya sea en forma vertical, en forma horizontal o en forma circular. ¿Eso qué me permite hacer? Que cuando yo tengo un mismo espacio utilizando una polarización diferente, tanto vertical o horizontal, duplico la capacidad de ese espacio para tener mayor capacidad de señales transmitidas a través del mismo espacio que público. Y cuando es circular en el sentido de la boca del reloj o circular en contra de la boca del reloj. Eso hace simplemente al proceso de polarización. Entonces, ¿qué ocurre? Yo puedo estar recibiendo y transmitiendo una señal con una frecuencia diferente, pero a veces, utilizando la misma frecuencia con polarizaciones diferentes, consigo el mismo efecto. Este es un satélite de la línea del Ecuador, ¿verdad? Este es un BISAT. Justamente, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué la OIT analiza el tema de las posiciones? Para evitar justamente la interferencia entre las estaciones terrestres y los satélites. Entonces, te asignan un satélite con una frecuencia determinada y con una posición determinada. Hoy, justamente consultando con gente de Conatel, me comentaban que si nosotros tenemos en este momento dos frecuencias asignadas, una para un servicio que es para radio a nivel nacional y otro para comunicaciones a nivel nacional. Lo que nosotros mencionaríamos sería tener a nivel internacional, para lo cual tenemos que hacer una solicitud. Se debe estudiar qué disponibilidad existe hoy, ¿verdad? Y ver a ver qué frecuencia, cuál es lo que nos pueden hacer. Y ese es un pedido que hay que hacer en forma prácticamente inmediata o muy próxima, porque eso toma tiempo, digamos, el análisis para poder hacer eso. Habla justamente del tema de interferencia. Existen muchos tipos de interferencia. También el presidente de DINAI es un tema que fue un motivo de preocupación, es el problema de la interferencia. En este caso estamos hablando de interferencias a nuestra señal satelital, que es muy débil. Y puede ser esas múltiples razones. Una de las aplicaciones, un sistema de un avión interfiere, digamos, con la señal de comunicación satelital. Pero existen un sinnúmero de otros tipos de interferencia, pero que están ocasionando interferencia a nuestras señales que son. Acá, por ejemplo, está hablando justamente de el término rojo, no sabía que era. Ella había sido una señal pirata, satelital. Esta es una señal autorizada. Y esta es una señal pirata.
Y esta señal pirata crea interferencia, en este caso, al satélite. Nosotros hoy a nivel terrestre tenemos múltiples interferencias por justamente señales piratas no controladas que interfieren en nuestro proceso de transmisión, creando naturalmente desde menores a gravísimos problemas. Bueno, acá hice más o menos una comparación de lo que representa, digamos, costos de las estaciones hub, y las estaciones VISA, de estaciones receptoras que son las de más bajo costo, las bidireccionales. Estos costos también cayeron sustancialmente porque esta información es de la época del año 2012, 2013, ya hasta la esta es un ejemplo de una estación direct to home que tenemos en nuestra casa, una pequeña antenita. En este caso la señal tiene solamente los receptores para recibir diferentes tipos de señales de diferentes satélites que son directamente apuntadas a través del brazo, se transmiten a un horn, a una bocina, donde entran directamente las señales, bajan y a través de un cable coaxial, un cable, bajan al receptor digital. Acá hay un ejemplo de lo que son los, ya, no para este tipo de antenitas más simples, sino de otras un poquito más complejas, lo que es un receptor de bajo ruido. Está en la parte, este es un receptor de bajo ruido para la banda C, este es un receptor de bajo ruido para la banda K de los pisados. Y este es el transmisor. Entonces, tanto el transmisor como el receptor se unen al fondo de una antena en un caso para transmitir y en otro caso para recibir. Este es el cono del fin. Entonces esta señal viene al LNB y esta señal viene del transmisor. Acá viene la señal de transmisión y aquí viene la señal de recepción. Entonces este aparatito, que se llama FIT, permite contar con las dos señales. Realmente es observable esto en las antenas de mayor corte y no en las más chiquititas que estamos. Y este es el cable que conecta, en este caso, el cable coaxial, que es el que conecta, digamos, desde la antena propiamente dicha hasta el receptor. Y este es un receptor satelital de uno de los proveedores que es una empresa israelí, y un servicio que se llama SkyEdge para la visa. Este es el modelo. Bien, que hablamos en el aumento de la modulación. La señal digital tiene que modular una portadora. Y esa portadora es conectada, digamos, aquí, y el modulador modula la señal, y esto es el modulador. ¿Modulador por qué? Porque modula y demodula la señal. En el proceso de transmisión modula, en el proceso de modulación demodula. Entonces tenemos una frecuencia que es una frecuencia IF, una frecuencia intermedia, vamos a ver, y otra frecuencia que es una frecuencia superior a la cual se va a elevar previa a su transmisión. O en la región se recibe, se baja la frecuencia, se entra en el modulador y se saca la señal digital que posteriormente será convertida en señal analógica. Este dato es muy importante porque aquí define básicamente cómo juega la industria satelital. En esa parte de aquí arriba vemos todo lo que es satelital. Esta es la estación terrenal y estos son los usuarios. Entonces, ¿qué ocurre? Un operador de satélite, hay grandes operadores de satélite como Intelsat, como CES y Inmarsat. Intelsat está con más de 50 satélites, CES está con 53, 54 satélites, y Inmarsat con los datos. ¿Quiénes constituyen? Ellos son realmente operadores de satélite. ¿Qué hace el operador de satélite? El operador de satélite tiene que ver quién va a ser el fabricante de su satélite. Elige el fabricante en función de las características del estudio que establece y eso constituye. Eso lo está haciendo el operador de satélite. Elige también un lanzador de satélite. Entonces, el operador de satélite, relacionado directamente al satélite, hace esta operación. Muchas veces el operador de satélite también es el proveedor de satélite.
Entonces acá nosotros tenemos la provisión de un servicio particular que es el servicio de VISAT. Entonces generalmente este operador, que es también el proveedor del servicio, actúa o contrata un integrador de la parte de los componentes. Este integrador ve la antena, ve el transmisor, ve ¿cómo se llama? Converter, que sube la frecuencia porque baja la frecuencia, y los otros componentes para su estación. Esa estación es la que va a brindar el servicio que todos estos usuarios, esos usuarios somos nosotros o alguien de otro. Entonces acá tenemos el VISAT, el fabricante para los equipos, porque ahí hablamos de un gran volumen de equipos que van a ser los equipos que van a ser utilizados por los usuarios. Tiene sus transmisores, elige el receptor, elige la antena y los semiconductores que van a formar parte de su antena. Todo eso bajo una figura de un contrato. Este contrato le permite a ellos hacer la provisión y suministrar al proveedor de servicio. Porque acá no estamos hablando de una antena, estamos hablando de miles o cientos de usuarios. ¿Qué pasa? El VISAT también tiene que tener un instalador. Entonces, yo contrato el servicio, ellos determinan qué tipo de antena es la que vamos a utilizar. Yo sé qué tipo de servicio fue el contrato que di, y viene un instalador a instalarme la antena, que va a estar conectada a su estación satelital y que su estación satelital la está operando a través de los satélites que yo tengo. Esa es justamente la WIT, el ente, el coordinador y regulador del área internacional. Tiene un representante paraguayo que es CONATEC. CONATEC va a establecer cuáles son las licencias que va a otorgar para diferentes tipos de servicios. Pues hay, por ejemplo, licencias para proveedores de servicio de Internet, hay licencias para proveedores de acceso a servicios de Internet, hay proveedor para, por ejemplo, para el tema de televisión al hogar. Entonces ellos establecen la licencia y cuál es el costo de la licencia en forma anual o eventualmente por cantidad de usuarios. En su momento, en la década del 90, cuando el ICP era un operador satelital, o sea, un proveedor de servicio, nosotros contratábamos del operador satelital la señal. Bajábamos nuestra pequeña antena que estaba en Vitagorra y nuestro principal cliente era Rieder. Rieder era el proveedor de servicio de Internet al usuario final. Y nosotros teníamos una licencia como CONATEC de PASI, de proveedor de acceso a la servicio de Internet. Entonces, pagábamos por PASI y nosotros hubiéramos también podido haber podido ser PASI y PSI al mismo tiempo. Posteriormente, Rieder, que fue una empresa pionera en el tema de transmisión de comunicaciones por satélite, tenía servicio en Paraguay, incluso se aventuró un paso más importante, que fue montar un telepuerto en el NAP de las Américas, ¿ya?, para proveer un servicio regional. Lastimosamente no fue limitado ese servicio, justamente por un problema de a lo mejor de asesoramiento o problemas de circunstancias que se presentaban en el momento. Por eso es muy importante el tema de un correcto asesoramiento, un continuo seguimiento y tratar uno de involucrarse en el proceso de asesoramiento propiamente. Esta fue la estación de Renada de Bajo, una antena muy grande. Esta antena tenía muy particular la antena, porque incluso me acuerdo que cuando vino la antena había que montar la antena pétalo por pétalo, ¿verdad? Y se ponía un teodolito en el centro para poder alinear cada uno de los pétalos de la antena. Y ese proceso de alineación se realizaba de noche, porque de día existía un problema de dilatación por el sol que intervenía en el proceso. Después hubo una prueba, que era la prueba de transmisión de la característica de la antena. En lugar, antes que te permita o liberen el servicio de operación, hay que pasar una serie de pruebas. Una era las pruebas con relación a la antena, las pruebas con relación al nivel de señal y la frecuencia
con la antena, digamos, en una dirección tenía un nivel de señal tenía oportunidades laterales en los sitios. Bueno, esta es fue una breve explicación, espero que haya sido claro con las explicaciones, todo el mundo estoy abierto para cualquier explicación posterior. Y al mismo tiempo me pongo a disposición de esta amable audiencia para cualquier tipo de aclaración o duda. Y de esta reunión tan histórica como menciona el coronel, especialmente porque me parece que los 22, yo no sabía, y lo del maestro Figarrillo, con mi llena de desactivación convencional, tenemos que sacar la siguiente conclusión. Nosotros, los paraguayos, tenemos que ser los dueños de nuestra comunicación. Por eso nos limitamos a los operadores, a los asesores, a los proveedores de señal de lo que nosotros queremos. Pero somos nosotros quienes tenemos que decidir qué es lo que queremos, qué es lo que nos hace útil a nosotros. Para eso, cada uno de nosotros, en su área de influencia, puede aportar muchísimo. Yo siempre digo, nosotros como comunicadores podemos dar una tecnología, pero lo más importante no es el medio, el contenido. Por eso cuando apareció el tema de la One Laptop Child, que es muy importante el medio, el laptop va a ayudar después al celular. Lo más importante de todo es el contenido. Y ese contenido, nosotros como técnicos no tenemos acceso. Lo tienen en este caso de educación. Los técnicos en cada una de las áreas conocen exactamente su tema y a nosotros como técnicos poder apoyarlo y ver qué es lo que existe en el mercado internacional para poder subir eso de negocio. Agradezco justamente que atienda a todo lo que primero, esta conferencia realmente, la charla, fue en base a un material de la GBF, que es la Global Business Forum, que es una organización mundial que nuclea a proveedores, operadores satelitales, en todo lo que está relacionado con el tema de satélite. El general Biel, de la dirección TIPS, el coronel César Velar, también es un funcionario de la Dirección de Investigación y Desarrollo de la Defensa, el coronel Guillermo, la doctora Evo, extraordinaria colaboradora, gran ayuda para este proceso. Todo esto ayudamos a la presentación de este pequeño material que tenemos sido de utilidad práctico para los asistentes. Me gustó tomar esta frase que me pareció importante, ¿verdad? Que somos del tamaño de nuestros sueños, ¿verdad? Entonces soñemos y pensemos que nosotros, los paraguayos, sí podemos hacer grandes cosas con nuestro país en beneficio a todos nuestros ciudadanos, a todos nuestros compatriotas allí en nuestra país. Muchas gracias. Como es usual, quedamos abiertos para eso, como estamos de tiempo preparando unas preguntas que podamos aclarar. En este espacio queda habilitado para las preguntas al conferencista por parte de todos los participantes. Señor ingeniero. Gracias. Quiero hacer una pregunta solamente. Tres requisitos tiene toda comunicación, que es la seguridad, la confianza y la rapidez. Seguridad, confianza y rapidez son los requisitos necesarios para una comunicación. La comunicación satelital, que usted nos explicó, ¿cuáles son, o sea, cómo cumple esos requisitos con respecto a, o sea, la comunicación satelital cumple esos requisitos, esos tres requisitos, ¿no? Seguridad, confianza y rapidez? Muchas gracias. Sin lugar a dudas, es la solución ideal. Muchas veces, y en las conversaciones con la gente de Conatel, le rehuían la comunicación satelital y yo le digo no es así. ¿Por qué? La comunicación satelital permite una
confiabilidad en la transmisión en función de las interrupciones o cortes de la señal de 0,0009998%. No hay casi interrupciones. Con relación al tema de la confianza, la comunicación es directa, no hay intermediarios. Por eso justamente hablaba del tema de Internet, que es una red global. Entonces, me permite una absoluta confianza porque yo me estoy comunicando directamente con el usuario. Si quiero ser aún mucho más seguro o confiable, encripto mi comunicación y yo tengo una comunicación absolutamente segura. Por eso, ustedes verán que las comunicaciones estratégicas a nivel gubernamental, de país a país, nunca se piensa en comunicaciones ni vía internet ni ningún tipo de comunicación. Son comunicaciones absolutamente dedicadas. Cuando un presidente tiene un teléfono y se comunica con otro, las posibilidades de que tenga cualquier tipo de problema o de cualquier tipo de cosa son mínimas. Depende de toda una estructura más que de la tecnología por medio que tenemos. En ese sentido, justamente es una de las ventajas que nosotros podemos tener. Si nosotros hoy, por ejemplo, queremos tener comunicaciones con nuestros destacamentos, con nuestros puertos en determinados lugares, sin la comunicación satelital ideal, podemos no a lo mejor tener una comunicación digamos de tipo, se pueden hacer sistemas de mensajes, justamente en estos días nos visitó acá una empresa proveedora de satélite que se llama Orcom. Orcom hace el sistema de telemetría y control. Orcom provee el servicio a Itaipú, pero por el lado brasileño y no por el lado paraguayo. Justamente para el sistema de control, monitoreo. Tenemos, por ejemplo, sistemas, de medición, de hidrología. Sistemas, de repente, con sistemas cortos, con mensajes cortos, se pueden perfectamente manejar sin necesidad de mantener largas comunicaciones, largos servicios que pueden hacer de una práctica ágil y a menor costo. Señor ingeniero, ¿cuánto tiempo tomaría formar el cuadro de ingenieros en nuestras universidades? Ese cuadro de ingenieros para poder, digamos, operar ya sistemas satelitales o los sistemas de comunicaciones. Justamente otro de los puntos que yo quería aprovechar para hacer un pequeño. Existen ya mucha gente que tiene una formación académica y que puede colaborar con nosotros. Justamente cuando me incorporé a la dirección TICS, decía siempre que es importante tener una base de datos, sabiendo quién de nosotros está en qué área y cómo puede colaborar inmediatamente con nosotros en este proceso. Y naturalmente ayudar a nuestros profesionales, a nuestros oficiales, digamos, a capacitarse. En el caso mío, yo soy hijo de un marino. Mi papá era quedado naval en Buenos Aires, por eso me recibí en Buenos Aires. Y entré en una universidad que era la universidad llamada la Universidad de la Marina. Hoy, o sea, en aquella época, la Universidad de la Marina Linda es considerada una de las mejores universidades, o quizás la mejor universidad en su especialidad en Argentina, así como es el Instituto Militar de Ingeniería en el Brasil, de la Escuela Técnica, pero con mi papá fue alumno. ¿Qué hacíamos? Nosotros en nuestras clases teníamos muchos compañeros que eran oficiales. Incluso la Escuela de Mecánica de la Armada, el laboratorio de la Escuela de Mecánica de la Armada que preparaba el instrumental para los buques oceanográficos que iban a la Antártida o a diferentes lugares, se hacían en la Escuela Mecánica de la Armada. Entonces nosotros, pienso que el paso número 1 en general es hacer ese listado. Paso número 2, decíamos, ¿cómo podemos nosotros aquí mismo organizar un pequeño laboratorio? A lo que ya existen laboratorios en las universidades, colaborar y comenzar en un intercambio de informaciones, ver cómo podemos viabilizar que esos profesores participen de cursos adecuados en el exterior
y cómo empezamos a formar nuestra gente. Porque justamente uno de los temas más serios que existen en la operación de un sistema son los operadores quienes hacen el servicio de mantenimiento. Justamente, acá yo tenía una pregunta de Copaco, en el cual podemos usar señal satelital para telefonía móvil, absolutamente sí, y internet también. ¿Cuál es la visión personal que tengo? Es que justamente las Fuerzas Armadas, por su disciplina, por su logística, cumplan y suplan ese famoso servicio al usuario final. Va a permitir a nuestros oficiales, a los estudiantes, a los profesionales que se incorporan, porque esto no es exclusivo, sino que es abarcante, podemos dar ese tipo de servicio. La disciplina militar, el cumplimiento, es el que permite el servicio. Cuando nosotros tenemos la empresa de comunicación, nosotros no hacíamos más que utilizar la infraestructura existente de la compañía telefónica, dotándole justamente de lo más importante que era el servicio, el mantenimiento y el asesoramiento adecuado. Cuando él mencionaba ahí justamente el tema de la tarjeta de crédito, simplemente como una experiencia, Visa Internacional operaba en Buenos Aires y la empresa operadora de Visa, un grupo de Bunge, gran Bunge. Entonces viajé a la Argentina y veo cómo opera el sistema de tarjeta de crédito. Y era un pequeño computador en donde las tarjetas locales eran procesadas y se contenía la respuesta. Ese procesador estaba conectado a los computadores de los bancos, los servidores de los bancos, y obtenían automáticamente la respuesta local a la transacción. Y la comunicación internacional viajaba a través de un enlace satelital al exterior para su autorización. Fue simplemente eso que hicimos. Montamos un pequeño